Esto lo hemos escuchado siempre acerca de que el tiempo de Dios es perfecto. Y tenemos que entender que cuando pasamos una situación adversa, porque es fácil decir cuando estamos bendecidos que estamos bien, pero cuando pasamos una situación adversa, tenemos que decir ahí también que el tiempo de Dios es perfecto. En Juan 11, y eso usted lo ha leído, habla sobre el tiempo de Dios en medio de la crisis. Exactamente habla acerca de la muerte y resurrección de Lázaro. Algo que quiero que entienda para poder avanzar, usted ha leído este versículo, este capítulo de la Biblia. Pero algo que quiero que entiendas es que Jesús se entera que su amigo Lázaro estaba gravemente enfermo. Jesús sabía que su amigo estaba enfermo. Pastor, ¿y por qué no fue Jesús? Entonces, si estaba enfermo Jesús, ¿por qué no fue a verlo a Lázaro? Para asombro de sus discípulos, en esta ocasión Jesús no corre a curarlo como a muchos enfermos Jesús sanó. Se queda 2 días antes de irse. La Biblia dice que cuando Jesús llegó a Betania, el hogar donde vivía Lázaro y sus 2 hermanos, se entera de que Lázaro murió hace 4 días. Pastor, el tiempo de Dios es perfecto. Dios nunca viene temprano. Dios nunca viene tarde. Él siempre viene a su tiempo. Nuestro tiempo no es como el tiempo de Dios. Para nosotros, el tiempo de Dios a menudo es como una demora larga. Sí, vamos a esperar su voluntad, pero no sé cuándo me responda o no sé cuándo será la voluntad de Dios. Pero recuerden, el tiempo de Dios es perfecto. Hoy se tiene que ir diciendo que el tiempo de Dios es perfecto. ¿Saben por qué Dios demora? ¿Sabes por qué el tiempo de Dios es perfecto? ¿Por qué Dios demora para respondernos? Porque así nos ayuda a aumentar nuestra fe. A medida que nos vemos obligados a esperar en Dios y así ejercitamos nuestra fe, nos ayuda a confiar en Dios en ese tiempo de crisis, en ese tiempo de necesidad. Nos ayuda a confiar en Dios. Y después de ese momento de crisis, cuando viene la bendición, es solamente para darle la gloria a Dios. Por eso en el Salmos 31:15, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la parte A dice, usted léalo por favor, Salmos 31:15, ¿qué dice? En tus manos están mis tiempos. Tome asiento, por favor. ¿Sabe lo que le dice David? David dice, Señor, en tu mano están mis tiempos. En el momento adecuado, Dios proveerá tu necesidad. En el momento adecuado, Dios proveerá tu necesidad. En el momento adecuado, Dios te liberará. En el momento adecuado, Dios te rescatará. Y bien claro, hemos leído Isaías 55, 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son, ¿qué dice? Vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, ¿qué cosa? Mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios tiene una perspectiva eterna
para nosotros. Él no ve algo momentáneo para tu vida. Dios ve una perspectiva eterna. La Biblia dice que Él es el gran yo soy. El que conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y que en realidad cada uno de nosotros no sabemos absolutamente nada comparado al conocimiento de Dios. Y si fuéramos como Jesús y viéramos a Lázaro estar enfermo, posiblemente hubiéramos reaccionado y sanado, moviéndonos por alguna situación así. Pero Jesús, ¿por qué no sanó a Lázaro? Porque esta vez Jesús quería enseñarles algo. Quería hacer crecer la fe de sus discípulos. Quería decirles, ¿saben qué? Ustedes no solamente pueden sanar enfermos, sino pueden resucitar muertos. Les quería impulsar a que su fe iba mucho más allá de sanar a alguien con lepra, de ayudar a alguna prostituta. Dijo, hey, ¿saben? Si pueden creer, mayores cosas harán de lo que están viendo ahora. Los discípulos sabían que Jesús tenía el poder de sanar gente, pero nunca habían visto, ¿qué cosa? A alguien resucitar. ¿Está entendiendo? Los discípulos sabían, bueno, viene un leproso y sé que Jesús lo va a sanar. Viene alguien que está así, sé que Jesús. Pero los discípulos nunca habían visto a alguien resucitar. ¿Saben? Era un nivel completamente nuevo para ellos. Pero el tiempo de Dios es perfecto. No importa cuántos días estuviera muerto, ahí había un propósito. No importa cuánto tiempo estemos en crisis, ahí hay un propósito de Dios. Aunque la gente diga que ya no se puede hacer más, recuerden que los tiempos de Dios son perfectos. Dios puede obrar en determinadas situaciones. No importa cuán terrible o cuán imposible sea para nosotros alguna solución. No importa cuán terrible nos sintamos. Aparentemente no hay alguna solución ni esperanza. Pero recuerden que para Dios, en su vocabulario, no existe la palabra imposible. Nosotros a veces ponemos puntos en nuestra vida diciendo que ya no se puede más, pero Dios nunca pone puntos, Dios pone siempre comas, porque dice, yo voy a seguir obrando en tu vida. Cuando creemos que ya se acabó y ponemos un punto final, Dios pone una coma, porque voy a seguir obrando en esa situación. Voy a seguir obrando en tu familia, voy a seguir obrando en tu salud, voy a seguir obrando en tus hijos, voy a seguir obrando en tu economía, Señor, pero son tantos años que estoy viviendo así y crees que pones un punto, pero para Dios, Dios no pone puntos, Dios pone comas para seguir trabajando en tu vida. Recuerden que Dios todo lo resuelve a su tiempo. Recuerden que Dios todo lo resuelve a su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Dios tiene sus propósitos en nuestras vidas. Por eso que hace un momento cantábamos, yo sé, Señor, que tu palabra cumplirás. Y nosotros esperamos en fe de lo que tú nos has dicho. Lázaro estaba muerto, estaba en descomposición durante 4 días en la tumba. Eso es más que un punto final. Eso es un signo de exclamación. Pero no había terminado. Dios pone una coma en ese lugar y Jesús lo resucita entre los muertos. Sus órganos comenzaron a volver a funcionar. La piel podrida se comenzaba a regenerar.
porque Dios tiene la última palabra siempre. ¿Saben? Y Jesús tomará lo que está muerto en mi vida y lo resucitará entre los muertos. Si hay algo que se está apagando en mi vida, Jesús lo tomará y lo resucitará de nuevo. Él me ayudará en tiempo de crisis. Él me ayudará en tiempo de crisis, no solamente a sobrevivir, sino a salir victorioso, vencedores. ¿Saben? En Jeremías 29, 11 y 12 lo hemos leído acerca de los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Pero en el Salmos 27, 14, la Biblia dice: aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, que dice: espera a Jehová, espera a Jehová. ¿Saben por qué el tiempo de Dios es perfecto? Porque el tiempo de Dios no tiene fecha límite. El tiempo de Dios no tiene fecha límite. Dios no tiene estos plazos o no está demasiado preocupado por lo como nosotros muchas veces estamos. Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Sabes por qué los tiempos de Dios son perfectos? Porque Él nunca es impaciente. Su tiempo de Dios no se apresura. Se basa únicamente a nuestro cuidado, a lo que nos va a hacer bien. Por eso la Biblia dice: tengo pensamientos de bien para ti. En Eclesiastés 3:1 lo hemos leído muchas veces. La Biblia dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Miqueas 7:7, la Biblia dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Recuerden esta palabra acerca de esperar, porque en los tiempos de Dios se espera. No hago cosas que no debo hacer. En los tiempos de Dios se espera. Lamentaciones 3, 25 al 26. Dice la Biblia: bueno es Jehová a los que en Él esperan. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. Al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Salmos 94, la Biblia dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Si hablamos de esperar en Dios, muchos hombres esperaron las promesas de Dios. Es más, una de las mujeres que esperó acerca de la promesa de Dios fue Sara. Cuando Dios le dijo que estaría o daría a luz a pesar de su avanzada edad. Pero ¿saben qué pasó? A pesar de su avanzada edad, a pesar de que ella puso un punto, la Biblia dice que Dios cumplió su promesa. Y eso usted lo puede leer en Génesis 17, 21. Usted lo puede leer en Génesis 18, 14. Usted lo puede leer en Génesis 21, 2. ¿Saben? David, cuando fue ungido como rey, en ese mismo momento, hermanos, no gobernó. En ese mismo momento no dijo: muy bien, ya me ungieron como rey, listo. Pero en el tiempo de Dios vio la promesa. Usted lo puede leer en 1 Samuel 16:1. Usted lo puede leer, luego se va al versículo 11 al 13. Y 2 Samuel 2:4.
Incluso había un hombre que era rey, el cual se llamaba Ciro, a quien Dios le reveló por el profeta Isaías 120 años antes que él naciera, que lo usaría Ciro para volver la cautividad al pueblo de Israel, para volver a edificar la ciudad y el templo. Y cumplido el tiempo de Dios, se hizo. Usted lo puede leer en Isaías 44, del 26 al 28. Usted lo puede leer en Esdras 1 y 2. En 2 de Crónicas 36, 22 al 23. Recuerden que el tiempo de Dios no es igual que mi tiempo. A menudo queremos respuestas rápidas. A menudo queremos respuestas inmediatas. Es importante saber esperar en Dios y no ser impacientes. ¿Sabes? La importancia de esperar en Dios, la importancia de saber esperar en Dios. ¿Saben qué significa esperar? Esperar significa la acción de permanecer donde uno está. No moverse ni a la izquierda ni a la derecha, sino la acción de que tú permanezcas donde está. No en un estado pasivo, no es que listo, me quedo aquí para siempre, sino algo que requiere esfuerzo. Es algo que nosotros tenemos que lidiar mientras transitamos en el camino de Dios. Es necesario meditar, es necesario saber esperar, porque muchas veces como cristianos hemos actuado desesperadamente, hemos hablado por hablar, hemos hecho por hacer, hemos hecho muchas cosas porque en sí, pero es importante saber esperar. Hace días, y el Señor me volvió a hablar con este versículo, les di como ejemplo el Salmos 13, no sé si se acuerdan. En el Salmos 13, capítulo 1 y versículo 2, Salmos 13, 1 y 2, la Biblia dice: ¿hasta cuándo me olvidarás, oh Señor? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo tomaré consejos en mi alma, teniendo cada día dolor en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo será exaltado sobre mí? ¿Saben lo que está diciendo David? ¿Saben por qué le dice esto a David? Porque estaba esperando tanto y no escuchaba ni una respuesta. Le dice: Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí, Señor? Señor, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro? Que cuando oro no siento nada. ¿Hasta cuándo tomaré yo mismo consejos en mi alma? Yo mismo me aconsejaré, teniendo dolor cada día en mi corazón. ¿Hasta cuándo mi propio enemigo se exaltará sobre mí? David menciona exactamente 4 veces ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Porque estaba cansado de esperar. Usted no dice ¿hasta cuándo? Cuando se cansa de algo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vas a estar así? ¿No? Es porque David se había cansado de esperar. En el momento en que escribió estas palabras, David estaba pasando por aflicciones muy, pero muy graves. Y parecía no tener alivio en su vida, parecía no tener ayuda en su vida. Pero David, ¿saben qué pasa? Espera en el tiempo de Dios. David no tenía asesores, David no tenía gente que le ayudara, David estaba absolutamente solo. Y él sentía que su enemigo había triunfado sobre él. Por eso usted lee hace un momento
¿hasta cuándo mi enemigo será exaltado sobre mí? Él sentía que sus enemigos habían vencido sobre él. Pero ¿quién puede leer el versículo 14, por favor? Salmos 27, 14. ¿Sabes lo que dice David en el Salmo 27, 14 en la versión actual? Espera en el Señor, ten ánimo. Espera en el Señor, ten ánimo, y Él fortalecerá tu corazón. Espera, digo, en el Señor. ¿Qué pasó en esta situación? Parece que fuera un David diferente. El hombre que una vez preguntó al Señor, ¿hasta cuándo? Hoy dice, espero en el Señor. David nos dice que hay que esperar en Dios, pues él aprendió que tenemos que estar esperando en Él. Él mismo se decía, así espera, digo espera en el Señor. El Señor es la fuerza de mi vida. ¿De quién temeré? Desde el versículo 1 se lo puede estudiar. David sabía que la liberación llegaba de parte de Dios. Y usted sabe este versículo de memoria. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién estaré atemorizado? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores, mis enemigos, ellos quisieron. Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Saben? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fuerza de mi vida. ¿De quién tendré miedo? David había visto la liberación de Dios y había desarrollado la confianza en Él. ¿De quién? Si Él está conmigo, ¿de quién voy a temer? Si vienen mis enemigos, caerán uno a mi lado, 10,000 a mi lado. Él estaba muy confiado porque estaba esperando en Dios. Había visto la liberación de parte de Dios. Había desarrollado una confianza. Ahora podía recomendar que otros, él podía recomendar a otros que otros esperen en Dios. Mira, David, estoy pensando esto. Lo único que puedo aconsejarte es que esperes en Dios. Porque David espera en el tiempo de Dios. ¿Saben? Lo que tengo que entender en cuando Dios permite una demora, cuando Dios está demorando, es por mi bienestar. En lugar de ver algo negativo, en lugar de decir por qué se demora tanto, debemos pedirle a Dios, Señor, dame gracia para poder esperar en ti. En vez de decir, ¿hasta cuándo, Señor? Señor, ayúdame a esperar en ti. Ayúdame, Señor, porque tú sabes que soy impaciente. Tú sabes que ayúdame, dame gracias para esperar en ti, Señor. Y sé que vendrá en el tiempo conveniente. A veces nos sentimos como David cuando escribió el Salmos 13. ¿Hasta cuándo, Señor, esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo, Señor, viviré lo que estoy viviendo? Pero tenemos que tener la seguridad que el Dios de David es el mismo de hoy y también nos librará como lo libró a él. ¿Por qué es importante saber esperar en Dios? ¿Por qué tengo que esperar en Dios y por qué no puedo actuar? ¿Por qué debo esperar en Dios? Dios tiene razones para permitir retrasos en nuestra vida. David esperó la liberación de Saúl durante casi 10 años y durante ese tiempo él aprendió a apoyarse en Dios. Antes de que sea rey, David aprendió
a confiar en Dios, para que cuando llegue el tiempo de que seas rey, tú no gobiernes con tus propias fuerzas, sino gobiernes y yo te esté guiando a lo que tengas que hacer. Dios usa esos años. Dios usa tu momento de crisis. Dios usa tu momento de prueba para desarrollar tu carácter y prepararnos para el día de la bendición. Para cuando Dios te bendiga, no te sorprendas tanto, ¿ves? Porque mucha gente, cuando llegó la bendición, en vez de acercarse más a las cosas de Dios, más se alejaron porque no esperaron en Dios. Pero saben, no solo es eso, no es que solamente desarrolla nuestro carácter, sino que en las situaciones difíciles, David ayudó a muchos a través de los salmos, que hoy verdaderamente es mucha ayuda para cada uno de nosotros. Y estas son algunas razones por las cuales Dios pudo haber permitido un periodo prolongado para la espera en la vida de David. David escribió aquellos salmos en tiempo de crisis, en tiempo de dolor. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque necesitaba ayuda. Y luego responde, mi socorro viene de Jehová. Luego dice, aquel que guarda a Israel es tu guardador. En los tiempos de crisis, David supo esperar en Dios. Abraham también tuvo que esperar en Dios. Abraham esperó a su hijo prometido durante 25 años, para ser exactos. Y por eso se le llama padre de la fe. Durante esos años, Abraham avanzó más para acercarse a Dios. Y finalmente fue recompensado cuando Dios le dio su hijo prometido. Y no un hijo común, sino un hijo que seguiría su legado. Deuteronomio 8:2. La Biblia dice, y te acordarás de todo el camino que Jehová, tu Dios, te llevó por el desierto durante 40 años, para humillarte y para ¿qué más? Probarte, para saber lo que había en tu vida, corazón, si guardas sus mandamientos o no. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino que Jehová tu Dios te llevó por el desierto durante 40 años, para humillarte y probarte, para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu vida. En el tiempo de crisis sabemos lo que hay en nuestro corazón, sabemos lo que hay en nuestra vida, nos mostramos tal como somos. Ustedes saben que los israelitas vagaban por el desierto y en el desierto eran humillados. Dios puso aquella espera para reafirmarlos, para ayudarlos, para probar su obediencia. Pero en ese tiempo de crisis, en ese tiempo de desierto, lo que hacían era murmurar, lo que hacían era renegar, lo que querían era respuestas, querían volverse al mundo. Romanos 11:33, la Biblia declara, oh profundidad de las riquezas, tanto de la sabiduría como del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios y sus caminos, porque hay una gran distancia entre el hombre y Dios. Los caminos de Dios son infinitos y por lo tanto es imposible que entendamos todas las razones de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Por eso que muchas veces usted no entiende a Dios, porque sus caminos y sus pensamientos son mucho más altos. Lo único que tengo que hacer es confiar en Dios. Leímos una vez un pasaje en la Biblia acerca de cuando Dios habló a Abraham de irse. Dios no le dijo a dónde tiene que irse, solamente Abraham confió en aquella palabra de Dios. Entendamos o no entendamos el propósito de Dios,
tenemos que confiar y obedecerle. Una cosa que sí sabemos con certeza es que las intenciones de Dios para nosotros son buenas. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de qué cosa, de paz y no de mal, para darnos el fin de que esperáis. Nos dice que Dios quiere darnos un final esperado. Yo lo que te doy no es un momentáneo, lo que te voy a bendecir te va a llevar al final de tu salvación. Te va a llevar a tu hogar en el cielo. ¿Saben? Podemos estar seguros que parte del motivo es ayudarnos a alcanzar la salvación. Pastor, ¿y cómo espero en Dios? Estoy escuchando que tengo que esperar y esperar en Dios. ¿Saben cómo se espera en Dios? No quieto, no parado, no. Se espera en Dios mediante la oración. No hay otra forma de esperar en Dios. Se espera en Dios mediante la oración. ¿Sabe? Un tipo de esperar de Dios es permanecer físicamente en oración. Es permanecer en la oración. Y algo que puede ser beneficioso para nosotros espiritualmente. Debemos continuar en esa oración hasta que recibamos la respuesta. Hasta que recibamos la salvación, la santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Dios no tiene un requisito de tiempo, no dice, bueno, tienes que orar todos los días 3 horas para recibir una experiencia. Dios no tiene un requisito de tiempo. Simplemente tengo que continuar orando, tengo que continuar orando, tengo que continuar orando porque necesito de Dios. Y debemos seguir orando hasta que Él responda. Podemos perder la bendición si no esperamos lo suficiente. Si usted no espera lo suficiente, puede perder la bendición. En Génesis 15 relata acerca de que Abraham tuvo que esperar a Dios que honrara su sacrificio. Pasó un día entero y Dios lo respondió. En Génesis 32, usted puede leer acerca de Jacob, quien nunca se rindió. Y está la famosa frase que usted muchas veces ha dicho, ¿verdad? Yo no te suelto si tú no me bendices. Y finalmente recibió una respuesta. Cuando usted se arrodilla ante Dios en oración, debes tener esa determinación. No me arrodillo por arrodillarme, no me arrodillo porque se ve bien, me arrodillo porque tengo aquella determinación. Yo sé que no es siempre fácil continuar la oración, pero podemos decirle al Señor, necesitamos, Señor, tus fuerzas. Necesito tus fuerzas. A través de la oración Dios nos revela, a través de la oración Dios nos habla. ¿Saben? David compartió algunas ideas acerca de la espera. En el Salmo 62, 1 y 2, dice la Biblia, verdaderamente mi alma espera en Dios. De Él viene mi salvación. Él solo es mi roca y mi salvación. Él es mi defensa, no me conmoveré mucho. Cuando David dice no me conmoveré mucho, habla del esfuerzo que se realiza en la espera. Sin esfuerzo, la tendencia natural es moverse, es comenzar a dudar de Dios y luchar espiritualmente. ¿Se hará, no se hará? Y comienza a entrar la duda. Debemos determinarnos en el nombre de Jesús que nuestro enfoque está 100% en Dios y en su fidelidad. Que Él es fiel a su promesa, que Él es fiel a su palabra. En eso me tengo que enfocar.
¿Quién puede leer el Salmo 62, versículo 5? Alma mía, en pocas palabras, espera solamente en Dios. En el versículo 8, ¿qué dice? David aconseja al pueblo y le dice en pocas palabras: confíen en Él en todo tiempo. Ustedes, pueblos, confíen en Dios. Derrama tu corazón ante Él. Derramar corazón quiere decir ponte a orar. Cuando David le dice al pueblo, derramen su corazón, diga, pónganse a orar, pueblo, y esperen en Dios. ¿Saben? ¿Quién puede leer el versículo? Bueno, hemos leído el 5, hemos leído el 8. Y algo que quiero que entiendan es que vendrán las pruebas, vendrán las tentaciones. Si van a venir tentaciones, van a venir pruebas. El camino de Dios no es fácil. Vendrán tiempos de desafíos. Vendrán tiempos de que tengas que decidir algunas cosas. Pero la oración es que te ayuda a tomar decisiones. La oración te ayuda a superarlo. ¿Quién es el verdadero cristiano? El verdadero cristiano es aquel que ora. El verdadero cristiano es aquel que se encuentra un refugio en Dios. Ese es un cristiano. Cuando David derramó su corazón ante Dios, Dios lo escuchó y le respondió. Dios también tiene abundantes bendiciones para cada uno de nosotros, pero derrama tu corazón ante Dios. Cuando usted pasa mucho tiempo en oración, te darás cuenta de lo que Dios desea en ti. Te darás cuenta de lo que Dios va a derramar en tu vida. Esperar en Dios para cada uno es distinto. Cada caso de espera es único. El caso de David fue diferente al de Abraham. David esperó solo 10 años, Abraham esperó 25, pero cada uno produjo el mismo resultado. Dios fue glorificado en sus vidas. Nuestra experiencia con Dios también es única. Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para mí también. Pero tenemos que saber esperar en Dios. Y hay una bendición para nosotros cuando lo hacemos. Cuando espero en Dios, hay una bendición. Y recuerden que hay un peligro por apresurarse en esperar en Dios. A menudo existe la tentación de ponernos ansiosos. ¿O quién nos ha puesto ansioso alguna vez? En parte porque el enemigo de nuestra alma trata de convencernos para arreglar esta situación lo más pronto posible. A menudo podemos sentir la necesidad de correr delante de Dios y resolver los problemas a nuestra manera. Por si acaso ya oré, pero voy a hacer esto. Había un rey que se llamaba Saúl y la consecuencia de no esperar en Dios, ya sabemos cuál fue. Ustedes lo vieron en 1 Samuel 13. Él decidió ofrecer sacrificios ¿a quién? A Jehová, cuando Dios no se le había dicho absolutamente nada. Luego llega el profeta Samuel y en pocas palabras le dice: ¿qué has hecho, Saúl? Es que tú no venías. Y el pueblo ya me decía que quería una respuesta. ¿Saben? Cuando Saúl vio la hueste enemiga, se acercaba que su propia gente se acordaba, decidió hacer él mismo el sacrificio. Samuel llegó inmediatamente, ni bien hizo el sacrificio,
Samuel llegó inmediatamente. Usted lo puede leer así en la Biblia. Y en el versículo 13, neciamente has hecho, no has guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te había mandado, porque ahora Jehová habría establecido tu reino sobre todo Israel para siempre. Si hubieras sido paciente, de desesperarte, hubieras pedido a Dios: Señor, ayúdame a esperar en ti, no sé qué hacer, el pueblo me oprime, Señor, ayúdame. ¿Se acuerdan cuando pasaba esto con Moisés? ¿Qué pasaba? Dios siempre le daba una respuesta. Esperar en Dios. A Saúl se le había dicho que esperara, pero en lugar de eso, hizo las cosas a su manera. Por eso en el Salmos 37:7, ¿quién puede leer lo que dice en el Salmos 37:7? ¿Saben? En la versión actual dice: descansa en el Señor y espéralo con paciencia, no te preocupes. Dios quiere que descansemos en Él. Dios quiere que descansemos en Él. Esto significa estar completamente seguro en Él. Descansar en Dios significa que estoy seguro en Él, que Él va a hacer lo que ha prometido en mi vida. Independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que tengas o no tengas, independientemente de las circunstancias, es mejor esperar en Dios. Debemos recordar que Dios no necesita nuestra ayuda para cumplir sus planes. Dios no llega temprano, Dios no llega tarde, Dios siempre llega a tiempo. Sé que a veces podemos encontrarnos en situaciones angustiosas, pero aún podemos esperar en Dios. Jesús nos ha prometido que nunca nos dejaría. Y si buscamos humildemente su ayuda, Él nos dará la gracia de esperar cuando lo necesitemos. Isaías 40:27, la Biblia dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas, oh Israel, mi camino está escondido de Jehová? Cualquiera que sienta que Dios ha olvidado, podría sustituir tu nombre cuando leas Isaías 40:27. ¿Por qué dices, José, que mi camino está escondido de Jehová? Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvida de sus hijos. Antes que fuéramos hechos, Él nos conocía y Él sabe todo sobre nosotros. Y incluso nuestros mismos cabellos son contados. Isaías 40:28, ¿qué dice? Usted luego lo puede leer hasta el versículo 31 y hay una parte que dice que Él da esfuerzo al cansado y a los que no tienen ninguno aumenta sus fuerzas. Esperar en Dios y seremos renovados. Espera en Dios y serás renovado. Y esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, serán renovados.
Y quizás posiblemente estás esperando algo durante años, pero tenemos la seguridad, es que Dios responderá a nuestra oración. Segunda de Pedro 3:9, la Biblia dice, el Señor no retarda en su promesa. Cuando hablamos de no retarda, quiere decir, el Señor no se demora en su promesa. Las promesas de Dios son seguras. No tengamos miedo, no nos turbemos, sino no detengámonos y pidamos a Dios que nos dé fuerzas para esperar en Él. Y seguramente Él nos bendecirá. Señor, dame fuerzas para esperar en ti.